Mis padres le dieron $10.000 a mi hermano para una casa y se rieron de mí cuando quise invertir. Hoy tengo 5 propiedades sin su ayuda y me piden que los perdone. La cosa de ser el hijo olvidable es que la gente olvida que estás en la habitación. Estaba sentado a la mesa del comedor de mis padres, comiendo sobras de pastel de carne con textura de arrepentimiento, cuando mi mamá le entregó a mi hermano Marcus un sobre. No era una tarjeta de cumpleaños. No era un regalo de graduación. Era un martes cualquiera de abril. Marcus lo abrió. Sus ojos se abrieron como platos. «¿Santo cielo? ¿Hablas en serio?» Mi papá sonrió como si acabara de ganar algo. «¿Estás listo, hijo? Es hora de invertir en tu futuro». Marcus sacó un cheque y lo levantó como si fuera el boleto dorado de Willy Wonka. $10.000. Seguí masticando mi pastel de carne, que de repente sabía a decepción con un toque de salsa casera. Mamá dijo, prácticamente brillando. «Nuestro pequeño propietario de vivienda». Marcus tenía 26 años. Yo tenía 28. Marcus había sido despedido de 3 trabajos en 2 años. Su puntaje de crédito era tan bajo que las compañías de tarjetas le enviaban cartas de rechazo por pura cortesía. Aún así, les pedía dinero a nuestros padres para gasolina cada 2 semanas. Pero claro, él estaba listo para ser propietario. «Eso es genial, hombre», dije. Y lo dije en serio. «Más o menos». Mamá me miró como si acabara de recordar que existía. «Oh, Elías, ¿cómo va tu apartamento? ¿Sigues en el mismo lugar?» «En el mismo lugar, como si fuera una celda temporal de la que eventualmente me graduaría». «Sí», respondí. «De hecho, he estado pensando en comprar algo. Tal vez una pequeña propiedad de alquiler. He ahorrado lo suficiente para empezar». Papá se rió. Pero no fue una risa ligera. Se rió de verdad, como si acabara de decir la cosa más absurda del mundo. «Elías, vamos, eso está muy por encima de tu nivel. Tú administras apartamentos, no los posees». Negó con la cabeza, todavía sonriendo. «Empieza por algo más realista. Alquila un lugar un poco mejor, mejora tu situación, y luego con el tiempo, piensas en algo así». ¿Mi padre me estaba diciendo que tenía que dar pasos pequeños? Como si yo estuviera empezando desde cero. Como si a mis 28 años todavía no fuera momento de pensar en algo grande. Marcus sonrió mirando su plato de puré. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Me calmé, asentí y sonreí. ¿Sabes qué? Probablemente tengas razón. Mamá me palmeó la mano, en ese gesto que se supone que reconforta, pero que se siente más como cuando alguien tranquiliza a un niño que no entiende cómo funcionan las cosas. Solo queremos lo mejor para ti, cariño. No hace falta que tomes riesgos innecesarios. Ahí es cuando entiendes cómo funciona todo. No es un solo momento el que te convierte en la decepción. No es un gran fracaso. Son pequeños momentos, una y otra vez. Comentarios, miradas, suposiciones. Cosas tan sutiles que, con el tiempo, se te quedan grabadas. Hasta que un día te das cuenta de que, para ellos, simplemente no eres suficiente. Cuando tenía 12 años, construí una ciudad en miniatura para un proyecto escolar. Pasé 3 semanas en eso. Cada edificio tenía luces que funcionaban, cableadas por mí mismo. Gané el primer lugar en la feria de ciencias. Se lo enseñé a mi papá, esperando algo, lo que fuera. Su respuesta fue, «Bueno, al menos eres bueno con las manos». 2 meses después, Marcus obtuvo una mención de honor en natación. Papá le compró una laptop nueva, y lo llevó a Disneyland. Yo recibí una palmada en la espalda. Y eso decía todo. Con el tiempo, mamá también empezó a cambiar. No siempre fue así. Cuando yo era pequeño, se sentaba conmigo mientras dibujaba. Chocolate caliente, sonrisas, y promesas de que algún día sería arquitecto. Alguien que construía cosas. Pero algo cambió. Marcus empezó a destacar, y poco a poco, yo pasé a ser Elías, el que está bien a su manera. Que en realidad significa, no esperes demasiado. Dejé la casa esa noche y conduje de regreso a mi apartamento. 3er piso. Sin ascensor. $1.150 al mes por 520 pies cuadrados acogedores, que en lenguaje inmobiliario, significa que puedes tocar las 4 paredes sin moverte del centro de la habitación. Mis vecinos eran un baterista que practicaba a las 2 de la mañana y una mujer llamada Cheryl que coleccionaba ranas de cerámica, tenía 47, cada una con su propia historia. Pero era mío. Bueno, lo pago puntualmente cada mes. Me senté en mi sofá, una monstruosidad marrón comprada en Facebook Marketplace, con manchas misteriosas, y abrí mi laptop. Durante los últimos 6 meses había estado haciendo algo que mi familia no sabía, estudiar de verdad inversión en bienes raíces. No vídeos de YouTube. Estudiar de verdad. Había tomado un curso en línea, leído 7 libros y me uní a foros donde inversionistas reales hablaban de tasas de capitalización y retornos de efectivo sobre efectivo. Incluso pagué $300 por un seminario de fin de semana.
Y durante 3 años, había estado ahorrando cada centavo posible. Sin vacaciones. Mis últimas vacaciones fueron dormir en el suelo de la habitación de hotel de mi amigo Teo porque no podía pagar la mía. Sin auto nuevo. Mi Honda Civic 2008 tenía 187.000 millas y una luz en el tablero, la del motor, que llevaba tanto tiempo encendida que ya parecía parte del carro. Sin comer fuera, a menos que fuera un 2x1 en algún lugar con violaciones al código de salud. Después de 3 años, $22.000 ahorrados. Llevaba 2 meses pendiente de una propiedad. Era un dúplex en la zona este, embargado y ahora en manos del banco. Las fotos del anuncio parecían sacadas de una escena de crimen, pintura descascarada, el césped crecido, una ventana tapiada con un cartel de campaña de 2012. Pero la estructura estaba bien. Y eso era lo importante. Además, ambas unidades ya estaban alquiladas, mes a mes, a inquilinos que llevaban años viviendo allí. Eso significaba algo muy simple: si compraba la propiedad, desde el primer día el dinero del alquiler empezaba a entrar a mi bolsillo. Precio, $89.000. Había revisado los números tantas veces que ya me los sabía de memoria. Con 20.000 de enganche y un préstamo al 6.5%, la hipoteca sería de unos $550 al mes. Y entre las 2 unidades, los inquilinos ya pagaban $1.400 mensuales. Es decir, ese dinero cubría la hipoteca, los gastos, y lo que sobraba se quedaba conmigo. Aproximadamente $400 al mes. Dinero mío. Mientras, poco a poco, la propiedad se iba pagando sola. Y más importante aún, la propiedad sería mía. Un activo. Algo que aumentaría de valor con el tiempo. Algo con mi nombre en la escritura. Ya tenía la preaprobación del banco. La inspección estaba programada para el viernes. Lo único que faltaba era hacer la oferta. Pero seguía escuchando la risa de mi padre. Eso está muy por encima de tu cabeza. Miré el anuncio. Miré mis cálculos. Y luego escuché mi propia voz, la que había sobrevivido 6 años de no ser suficiente. Al carajo. Le escribí a mi agente: Clara, hagámoslo. Precio completo. Dejé el cursor sobre enviar y hice clic. Y no le dije absolutamente nada a mi familia. Las siguientes 3 semanas fueron las más largas de mi vida. Oferta, aceptación, inspección, tasación, más papeleo del que debería ser legal. Mi oficial de préstamos, Gabriela, llamaba sin parar. Necesitamos comprobar que tienes trabajo. Envíanos tus últimos comprobantes de salario, los recibos de pago. Y también una carta explicando esa compra de café en 2021. Bueno, esa última es una exageración, pero ya se hacen una idea. Durante todo eso, seguía asistiendo a las cenas de los domingos. El domingo después de hacer la oferta, Marcus anunció su aprobación de hipoteca. Cerramos en 3 semanas, dijo, pasándome los frijoles verdes. A mamá se le llenaron los ojos de lágrimas. Nuestro chico, propietario de vivienda. Papá levantó su té helado. Por Marcus, y por las inversiones inteligentes. Yo levanté mi vaso de agua. No dije nada. Después de la cena, mientras cargaba el lavavajillas, mamá se acercó. Te veo callado esta noche. Solo estoy cansado, le respondí. ¿Cómo va el trabajo? ¿Sigues administrando ese complejo? Sí. Secó un plato con la toalla. Sabes, si quisieras volver a estudiar, tu padre y yo podríamos ayudarte, un poco. ¿Un poco? ¿En serio acababa de decir eso? Marcus había recibido $10.000 en efectivo. Estoy bien, mamá. Gracias, le dije en un tono neutro. Me apretó el hombro. Solo nos preocupamos por ti. Traducción, ya decidimos que tu vida es triste. Esa noche, ya en mi apartamento, a las 11:47, mi teléfono vibró. Era Clara. La tasación salió en $91.000. Eso significa que el banco confirma que la propiedad vale lo que vas a pagar. ¿Estás listo para cerrar? Felicidades. Miré el mensaje durante 5 minutos. Iba a ser propietario. Quería decírselo a alguien. Llamar a mis padres. Gritarlo desde mi pequeño apartamento del 3er piso. Pero no lo hice. Esto era mío. El cierre fue 3 semanas después, un jueves. Le dije a mi jefe que tenía una cita con el dentista. Me puse mi única buena camisa de botones de la tienda Target y conduje hasta la oficina de la compañía de títulos, que olía a café viejo y sueños rotos. Solo estábamos Clara, Margaret, la oficial de títulos que parecía haber trabajado allí desde que se inventó el papel, y yo. Firma aquí. Inicial aquí. Fecha aquí. Firmé hasta que me dolió la mano. Finalmente, Margaret me entregó una carpeta. Felicidades, señor Hayes. Ahora es oficialmente propietario. Salí con documentos, 2 juegos de llaves, y una sensación que nunca había tenido antes. Orgullo real. Del ganado. Me senté en mi Civic y llamé a Teo. ¿Qué pasa? Lo hice. Compré una propiedad. Cerré hoy. Hubo un silencio, y luego. Santo cielo,
Eso es increíble. ¿Ya le dijiste a tus padres? No. ¿Por qué no? Me preguntó. Porque, de alguna forma, terminarían comparándolo con la casa de Marcus, y dirían que la suya es mejor. Sí, tiene sentido. ¿Y ahora? Ahora voy a verla. Conduje directo hasta allí. Me estacioné. Mire. Se veía peor que en las fotos. Maleza por todas partes. Grafitis en el garaje. Una canaleta que parecía a punto de caerse en cualquier momento. Pero era mía. Toqué la puerta de la unidad 1. Rosa abrió. Tenía una sonrisa cálida, de unos 50 años. Debe ser Elías, el nuevo dueño. El nuevo dueño. Ese era yo. Sí. Solo quería presentarme. Se le notó el alivio en la cara. El dueño anterior nunca arreglaba nada. El lavabo del baño lleva goteando 3 meses. ¿Lo arreglo este fin de semana?, le respondí. Su expresión cambió al instante. ¿De verdad? De verdad. Pasé la siguiente hora recorriendo ambas unidades, anotando todo lo que hacía falta arreglar. Y la lista era larga. Pero estando ahí, en mi propiedad, hablando con mis inquilinos, resolviendo problemas reales, sentí algo que no había sentido en años. Propósito. Tomé una foto, yo con las llaves en la mano frente al dúplex. Casi la publiqué en Facebook. Casi la envié al grupo familiar. Luego recordé la risa de mi padre, la palmada de mi madre, la sonrisa de Marcus. La borré. Ellos no tenían que ser parte de esto. Aún no. Tal vez nunca. Ese primer fin de semana como propietario aprendí 3 cosas. 1. Arreglar un lavabo que gotea suena fácil, hasta que estás debajo con agua salpicándote en la cara. 2. Los tutoriales de YouTube mienten. Un arreglo de 15 minutos, en realidad son 3 horas y 2 viajes a Home Depot. 3. Hay algo profundamente satisfactorio en arreglar cosas que realmente te pertenecen. Pasé el sábado en la unidad, arreglé el lavabo de Rosa, cambié 2 lámparas que parpadeaban como código Morse y descubrí que el dueño anterior había arreglado el triturador simplemente desenchufándolo. Rosa me trajo limonada al mediodía. ¿Qué sé? No tenías que hacer todo esto, me dijo. Te dije que lo haría, le respondí. El dueño anterior decía lo mismo. Nunca aparecía. Apreté la última conexión y accioné el interruptor. El triturador rugió de nuevo. Rosa aplaudió, de verdad. Eres un hacedor de milagros. Soy un tipo con YouTube y terquedad, le respondí. Conduje a casa esa noche, exhausto, cubierto de polvo y con un recibo de una tienda de materiales de construcción, por $240. Pero sentía algo que no había sentido en mi trabajo en años, me sentía útil. La cena del domingo fue la celebración de Marcus. Su cierre había sido el viernes. Llegué con una botella de vino barato de Trader Joe's. La casa olía a asado, el aroma oficial de los eventos familiares importantes. Marcus y Naomi, su esposa, enseñaban fotos desde el celular. 4 habitaciones, 2 baños y medio, garaje para 2 autos y un patio enorme. Mamá vibraba de orgullo. Enséñales la cocina. Miré cuando el teléfono pasó por mis manos. Bonita. Suburbana. De catálogo. Exactamente igual a otras 6 casas de la misma calle. Felicidades, hombre. Está genial. Gracias. Deberías venir a verla, añadió Marcus. Tal vez te inspire a comprar algo tú también, algún día. Sonreí, consciente de los logros que estaba alcanzando en secreto. Tal vez, le respondí. Un rato después, estaba en la cocina lavando platos, mi puesto permanente, cuando papá entró. Tu hermano realmente está haciendo algo con su vida, dijo, abriendo una cerveza. Eso es lo que pasa cuando tomas decisiones inteligentes, trabajo estable, buena mujer, visión de futuro. Fregué un plato con más fuerza de la necesaria. Tú también podrías tener eso, continuó. Si te enfocaras. Deja eso de administrar apartamentos y consigue una carrera de verdad. Me gusta mi trabajo. ¿De verdad crees que eso es lo que quieres, o solo te conformas con estar cómodo?, me respondió mi papá. Quise decirle, en ese instante, que ya era propietario. Que lo había logrado sin ayuda. Pero algo me detuvo. Orgullo. Rencor. O tal vez solo quería ver cuánto tiempo podía mantenerlo en secreto. Estoy bien, papá. Se encogió de hombros. Si tú lo dices. Solo no esperes demasiado para crecer. Me quedé allí, con las manos en agua jabonosa, y tomé una decisión. Iba a comprar otra propiedad. La segunda llegó en octubre. Había empezado a revisar anuncios de forma obsesiva, cada mañana, a la hora del almuerzo, antes de dormir. Clara probablemente pensaba que me había vuelto loco. Acabas de cerrar hace 4 meses, me dijo. ¿Seguro que estás listo? ¿Qué hay del dúplex en Maple Street?, le pregunté. El que necesita techo nuevo. ¿Ese, Elías? Eso es caro. Solo el techo te costará al menos $10,000. Pero cuesta $75,000. Incluso si hay que ponerle un techo nuevo, los cálculos de rentabilidad siguen dando positivo. Hubo un silencio.
Has hecho tu tarea, dijo finalmente. No duermo mucho, jaja, le respondí. El dúplex de Maple estaba destrozado. El techo parecía haber sobrevivido varios apocalipsis. Una unidad estaba vacía porque el goteo la había convertido en una especie de parque acuático interior. Pero la otra unidad tenía a Héctor, un hombre mayor que llevaba 8 años allí. Pagaba 650 al mes. Nunca se atrasaba. Puedo trabajar con esto, le dije a Clara. O eres muy valiente, o estás loco. ¿No pueden ser ambas? Ofrecí $70.000. Ellos contraofertaron en 72.000. Acepté. Esta vez utilicé financiamiento del vendedor para cubrir parte del enganche. Era más arriesgado y significaba más deuda, pero las cuentas seguían dando ganancias. Cerré en noviembre. 6 meses después de la primera propiedad. Theo me ayudó a limpiar la unidad vacía. Llenamos un contenedor entero de basura. Esto es una locura, dijo, arrastrando una bolsa. ¿De verdad tienes 2 propiedades ahora? Técnicamente, el banco posee la mayor parte, le respondí. Aún así, 2 más de las que yo tengo y 2 más de las que tiene Marcus. La casa de Marcus es más bonita. Sí, pero él no la compró por sí mismo. Tú sí, me dijo Theo. Esas palabras me hicieron sentir que todo el esfuerzo había valido la pena. Pasé todos los fines de semana durante 2 meses arreglándola. Techo nuevo, $9.800. Piso nuevo, $2.100. Pintura, accesorios y limpieza profunda. Fue un gasto doloroso, pero necesario. Para enero, ambas unidades estaban alquiladas. Ingresos combinados, $1.350 al mes. Propiedad 1, $400 de flujo de efectivo. Propiedad 2, $380. Total, $780 mensuales de ingresos pasivos. 8 meses de progreso, más que 6 años en mi empleo tradicional. La primera casi revelación llegó en una cena familiar en febrero. Valeria, mi hermana, que normalmente me ignoraba, preguntó qué había estado haciendo. ¿Trabajando? Mayormente. Técnicamente, seguía siendo cierto. No mencioné que había renunciado en diciembre. Los ingresos pasivos aún no eran suficientes para vivir, pero empecé a tomar contratos administrando propiedades para pequeños inversionistas. Mismo dinero. Horario flexible. Algo así como consultoría en administración de propiedades, dije. Papá se animó. ¿Consultoría? Eso suena elegante. No tan elegante, solo ayudo a pequeños propietarios. Marcus soltó una risa. O sea que sigues arreglando inodoros, pero ahora en más lugares. Todos se rieron. Yo también sonreí. Algo así. Lo que no dije, que estaba arreglando inodoros en propiedades que yo mismo poseía. Propiedades que, combinadas, valían $161.000 y generaban 780 al mes. Seguían viéndome como siempre. Y sinceramente, eso ya no me molestaba tanto. Mientras cargaba el lavavajillas, mi puesto habitual, mamá se acercó. Me preocupo por ti. Te veo distante últimamente. Solo enfocado en mi trabajo. Eso es bueno, el enfoque es bueno, me dijo. Dudó un momento. Si alguna vez necesitas ayuda. Lo sé, mamá. Gracias, le respondí. Se fue con esa expresión de insatisfacción, como si quisiera que le confesara en que estaba luchando, para poder rescatarme. Pero no estaba luchando. Por primera vez en mi vida, estaba ganando. Simplemente no se lo estaba contando. La tercera propiedad llegó en mayo. Una casa pequeña, cerca de una zona popular de senderismo. El dueño estaba cansado de ser casero. Precio listado, $95.000. Ofrecí $88.000. Aceptó de inmediato. Con esta nueva propiedad, decidí probar algo diferente, alquilarla a corto plazo como propiedad vacacional. Invertí $6.000 amueblándola con cosas de IKEA y Facebook Marketplace. Tomé fotos con mi celular y un trípode barato de Amazon. La publiqué en Airbnb. Reservada en 3 días. Para el verano, esa casa generaba $2.100 al mes. Más que ambos dúplex combinados. Theo vino a verla. Esto está increíble. ¿Por qué no hiciste esto con las otras? Voy aprendiendo sobre la marcha. Cada propiedad me enseña algo. 3 propiedades en un año, eso es una locura. Lo era. Pero estaba funcionando. Flujo mensual. 400 más 380 más 2.100 igual a $2.880. Después de gastos y reservas, me quedaban unos 1.800 limpios al mes. No era suficiente para dejar la consultoría, pero sí lo suficiente para sentirme seguro por primera vez en mi vida. Y mi familia no tenía ni idea. La verdadera casi revelación de lo que estaba haciendo ocurrió en el cumpleaños de Marcus, en agosto. Estaba junto a la parrilla cuando el amigo de papá, Víctor, se acercó. Víctor trabajaba en bienes raíces comerciales. Conocía a mi familia desde siempre. Oye, Elías, dijo, tu papá me contó que estás en administración de propiedades. Sí, algo así. ¿Te interesa el sector comercial?
Tengo un cliente buscando a alguien. Por ahora estoy enfocado en residencial. Asintió. Inteligente. El residencial está fuerte. Luego preguntó. ¿Estás invirtiendo tú mismo o solo administras para otros? Sentí como la atención de papá cambiaba. Un poco de ambos, respondí con cuidado. Bien por ti. Los bienes raíces son la mejor forma de construir riqueza. Ojalá hubiera empezado más joven. En ese momento, Marcus se acercó con una espátula en la mano. ¿De qué hablan? ¿Bienes raíces? Víctor sonrió. Tu hermano se está metiendo en eso. Marcus se rió. Elías, vamos, él administra apartamentos. En realidad, administra propiedades, corrigió Víctor. Hay una diferencia. Papá se veía incómodo. Me excusé hacia la cocina. Mamá me siguió y me dijo. Víctor parecía impresionado. Solo está siendo amable, le respondí. Dudó un momento. ¿De verdad estás invirtiendo en bienes raíces? Lo estoy explorando. Su expresión cambió, casi emocionada. Eso es maravilloso, tal vez tu padre estaba equivocado con lo de pasos pequeños. No quise prolongar más la conversación ese día y me fui temprano. Dije que tenía un check-in de Airbnb, lo cual era cierto, y también convenientemente justificaba mi salida. De camino a casa me di cuenta de algo. Había estado ocultando mi éxito por miedo a su juicio. Miedo a que lo minimizaran. Pero el secreto se estaba volviendo pesado. Y una parte de mí empezaba a querer que lo supieran. No por aprobación. Solo para ver sus caras cuando entendieran que se habían equivocado completamente. La cuarta propiedad llegó en septiembre, y lo cambió todo. No porque fuera especial. Era otro dúplex, como los anteriores. Necesitaba trabajo, tenía inquilinos y los números cuadraban. Pero elevó el valor de mi portafolio por encima de los $300.000. Y sin saberlo en ese momento, esa propiedad sería la que acabaría poniendo mi nombre en un periódico. Para octubre tenía 4 propiedades, 11 unidades en alquiler y un flujo mensual de $3.400 después de gastos. Había dejado la consultoría. Ahora administraba mi propio portafolio a tiempo completo. Eso significaba que, cuando alguien me preguntaba a qué me dedicaba, debía ser creativo. Bienes raíces, decía, de manera vaga. Algo así como ventas. Como inversiones. Casi siempre, con eso, la conversación terminaba allí. La gente se incomodaba al hablar de dinero, o asumía que exageraba. Mi familia asumía lo segundo. Acción de Gracias fue en casa de mis padres. Casi no fui. En 6 meses había asistido a 3 cenas, como mucho. Cada vez me sentía más distante. Pero mamá llamó personalmente. Por favor, ven. Te extraño. Me mentalicé, respiré hondo y fui. Marcus y Naomi tenían noticias. Se les notaba en la cara. Apenas habíamos terminado los aperitivos cuando Marcus se puso de pie. Naomi y yo tenemos un anuncio, vamos a ser padres. La sala explotó. Mamá lloró. Papá los abrazó. Valeria gritó de emoción. Yo aplaudí y les dije, felicidades. Y lo decía en serio, de verdad me alegraba esa noticia. La conversación, naturalmente, giró alrededor de ellos, nombres, fechas, colores del cuarto, más espacio, etc. Papá dijo, cuando estén listos, podemos ayudarlos otra vez. Ya saben, inversión familiar. Corté mi pavo. No dije nada. Valeria se giró hacia mí. ¿Y tú, Elías? ¿Sigues en administración de propiedades, o ya estás en inversión inmobiliaria? Eso llamó la atención de todos. ¿Inversión?, preguntó papá. ¿Con qué dinero? Ahí estaba. He estado ahorrando. Marcus soltó una risa, no malintencionada, pero incrédula. Amigo, las propiedades de inversión son caras. Necesitas como 30.000 solo para el enganche. Lo sé. Papá dejó el tenedor. Elías, sé realista. Esto no es para principiantes. Podrías perderlo todo. Deberías volver a la universidad, sacar un título de posgrado en administración de empresas, y luego tal vez, considerar bienes raíces. Tomé un sorbo de agua. Conté hasta 5. Aprecio el consejo, le respondí. La conversación siguió, pero vi a papá y a Marcus intercambiar una mirada. La mirada de, luego hablamos con él para hacerlo entrar en razón. Más tarde, estaba cargando el lavavajillas, porque algunas cosas nunca cambian, cuando Marcus se acercó. Oye, no estaba tratando de desanimarte. Lo sé, le dije. Es solo que los bienes raíces son complicados. Mi hipoteca me está aplastando. Apenas logro empatar algunos meses. Eso sí fue noticia. Pensé que lo tenías todo bajo control. Soltó una risa amarga. Resulta que tener dinero no te hace automáticamente bueno administrándolo. Impuestos, cuotas de asociaciones de vecinos, es mucho. Estuve a punto de decírselo. A punto de decirle que yo ya tenía 4 propiedades. Que había aprendido todo lo que él todavía no entendía. Pero no lo hice.
Gracias por el consejo, respondí. Unos días después, ocurrió por accidente el tema del artículo. Un periódico local de negocios estaba haciendo un reportaje sobre jóvenes inversionistas inmobiliarios. Habían estado revisando registros públicos y mi nombre apareció. Luna Vargas, la reportera, me llamó en diciembre. ¿Elías Hayes? Estoy preparando un reportaje sobre inversionistas de esta nueva generación. Los registros indican que posee 4 propiedades. ¿Le interesaría concederme una entrevista? Casi se me cae el teléfono. Sí, es correcto. ¿Le interesaría participar?, me preguntó. Mi primer impulso fue decir no. Seguir oculto. Pero algo me detuvo. Tal vez estaba cansado de esconderme. Tal vez quería validación. Tal vez necesitaba confirmar que todo esto era real. Claro, dije. La entrevista fue en una cafetería. Luna fue profesional, tomó notas en una libreta de verdad. Me preguntó sobre mi estrategia, el financiamiento, cómo había empezado. Le conté todo, el ahorro, el estudio, los sacrificios. ¿Tu familia te ayudó a empezar? No, ni siquiera sabían que estaba haciendo esto. Levantó la mirada. ¿No sabían? Lo mantuve en secreto. No creían que fuera capaz. ¿Qué cambió entonces? Me cansé de esperar su aprobación. Anotó algo rápidamente. Inversionista hecho a sí mismo construye un portafolio en silencio. A la gente le encantará esta historia. El artículo estaba programado para principios de enero. No le dije nada a mi familia. Salió el martes, 8 de enero. Me desperté con un correo de Luna. Tu reportaje ya está en vivo. Hice clic. Ahí estaba. Mi nombre, mi foto, toda la historia. El titular. Como un joven de 28 años construyó un portafolio inmobiliario en 18 meses sin dinero familiar. Incluía todo. 4 propiedades. Un portafolio valorado en $320.000. $3.400 mensuales de flujo de efectivo. Y una cita mía. El éxito no se trata de tener ventajas. Se trata de usar lo que tienes y negarte a rendirte. Tomé una captura de pantalla y se la envié a Teo. Me respondió al instante. Bro, eres famoso. Apenas, dije entre risas. Tu familia va a perder la cabeza. Y tenía razón. La llamada llegó a las 11:23 de la mañana. Mamá. Hola, Elías, su voz temblaba. Alguien me envió un artículo, sobre ti. Dice que tienes 4 propiedades. ¿Es cierto? Sí, le respondí. Hubo un silencio largo y pesado. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué no nos dijiste? Lo intenté. ¿Lo recuerdas? Se rieron. No fue así, pensábamos que solo estabas exagerando un poco. Estuve trabajando todo ese tiempo, mientras ustedes pensaban que no estaba avanzando. Su voz se quebró. Dice que vales más de $300.000. Ese es el valor de las propiedades. Todavía tengo hipotecas. Escuché su respiración acelerada. Tengo que llamar a tu padre. Colgó. 10 minutos después, el grupo familiar explotó. Papá. Elías. Llámame ahora. Marcus. Esto es real. Valeria. ¿Qué? Mamá. ¿Por qué no nos dijiste? Vi los mensajes acumularse. Vi cómo intentaban encajar algo que no coincidía con la versión que tenían de mí. Finalmente escribí. Todo es real. Lo construí yo mismo. Sin ayuda. Sin dinero familiar. Solo trabajo. El chat quedó en silencio. Luego llegó el mensaje de papá. Tenemos que hablar. Cena del domingo. Necesitas estar aquí. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Parte de mí quería decir que no. Proteger lo que había construido. Pero otra parte, la que había pasado 28 años tratando de demostrar que era suficiente, quería que lo vieran. Estaré ahí. Apagué el teléfono y salí a revisar una propiedad. Porque, independientemente de lo que pensara mi familia, yo todavía tenía trabajo que hacer. Y por primera vez en mi vida, ese trabajo se sentía como ganar. El domingo llegó más rápido de lo que quería. Llegué a las 4:55 de la tarde, en jeans y sudadera. Ya no estaba fingiendo. Mi Civic se veía triste al lado del Audi de Marcus en la entrada. Mamá abrió la puerta antes de que tocara. Tenía los ojos rojos. Había estado llorando. Elías, me dijo. Hola, mamá. Me abrazó con fuerza, demasiado tiempo. Cuando se separó, volvió a llorar. Lo siento mucho. Mamá, está bien. No está bien. No te vimos. De verdad no te vimos. Papá apareció detrás de ella, luciendo cansado, como si no hubiera dormido en días. Pasa, hijo. La mesa estaba puesta con platos elegantes. Asado otra vez. La comida emocional de mamá. Marcus y Naomi ya estaban sentados, al igual que Valeria, mi hermana, y su esposo, Tom. Todos mirándome. Me senté en mi lugar de siempre. Papá se aclaró la garganta. Leímos el artículo. Hizo una pausa. 4 propiedades. $320.000 en 18 meses. Sí, le respondí.
Marcus se inclinó hacia adelante. ¿Cómo hiciste eso? O sea, ¿de dónde sacaste el dinero? Lo ahorré. 22.000 en 3 años. Usé financiamiento creativo para el resto, préstamos, acuerdos con vendedores. Pero pensábamos que apenas sobrevivías, dijo mamá. En ese apartamento pequeño, con ese carro viejo. Elegí vivir así, para poder invertir. Papá dejó el tenedor lentamente. Te dije que eso estaba por encima de tu nivel. Lo hiciste, le respondí. Hubo un silencio. Estaba equivocado, dijo finalmente. Nadie se movió. Estaba equivocado sobre ti, continuó, con la voz áspera. Sobre lo que eras capaz. Sobre cómo se ve el éxito. Tragó saliva. No estabas fallando. Estabas construyendo algo, y yo no lo vi. Porque ni siquiera estaba mirando. Mamá asintió, secándose las lágrimas. Cuando te veía en las cenas, pensaba que estabas perdido. Negó con la cabeza. Pero ahora veo que estabas planeando y trabajando. Me miró fijamente. Estabas 10 pasos adelante de todos nosotros. Valeria habló. El artículo te llamó uno de los inversionistas jóvenes más exitosos del área metropolitana. Eso fue lo que escribieron, le dije a mi hermana. Y lo hiciste sin ayuda, sin los $10.000 que Marcus recibió. Marcus se movió incómodo. Hablando de eso, te debo una disculpa. Todos lo miraron. Tomé ese dinero sabiendo que tú no recibiste nada. Me convencí de que era justo porque yo estaba más listo, pero la verdad es que no quería incomodar a nadie. Asentí. Gracias. Y lo dije en serio. Naomi apretó la mano de Marcus. Hemos estado hablando sobre cómo tus padres te trataron de manera diferente. No fue intencional, dijo mamá de inmediato. Pensábamos que Marcus necesitaba ayuda. Tú siempre parecías tan independiente. Independiente era solo una forma de decir ignorado, respondí. No con enojo, solo con honestidad. Mamá se estremeció, pero asintió. Tienes razón. Y lo siento. Papá se aclaró la garganta. ¿Podemos verlas? Las propiedades, lo que construiste. Miré alrededor de la mesa. Las mismas personas que dudaron de mí, que me minimizaron, pero también los ojos rojos de mi madre, el arrepentimiento real de mi padre, la incomodidad sincera de Marcus. No eran perfectos. Esto no era una película donde todo se arregla con una conversación. Pero era algo. Sí, dije. Pueden verlas. El sábado por la mañana les di el tour. Primero, la propiedad 1. El dúplex donde empezó todo. Rosa salió al vernos. Me abrazó y les dijo a mis padres que yo era el mejor casero que había tenido. Mamá volvió a llorar. Luego, la propiedad 2. La más dura, la del techo nuevo. Héctor estaba afuera, arreglando el jardín. Saludó y le contó a mi padre cómo le había arreglado el lavabo en 20 minutos, algo que el dueño anterior ignoró durante meses. Papá asentía lentamente, como si estuviera recalculando todo lo que creía sobre mí. La propiedad 3, el Airbnb. Valeria caminaba por la casa como si fuera un museo. Esto es hermoso, Elías. De verdad, hermoso. Marcus estaba en silencio. Solo observando. Procesando. Pasamos por la propiedad 4 sin entrar. Los inquilinos estaban en casa y no quise molestarlos. Terminamos en una cafetería. Afuera, frío de noviembre, bebidas calientes entre las manos. Papá rompió el silencio. Aún no puedo creer que hayas logrado todo esto sin nuestra ayuda. Sí, lo hice, le respondí. Se quedó mirándome. No sé qué decir, excepto que estoy orgulloso de ti. De verdad. Gracias. Marcus dudó un segundo y luego me preguntó. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro, respondí. ¿Estás enojado con nosotros? Lo pensé. De verdad lo pensé. Lo estuve, por mucho tiempo. Pero ya no. ¿Por qué? Porque estar enojado con ustedes me estaba frenando. Y entendí que no necesitaba su aprobación para tener éxito, solo necesitaba enfocarme en el trabajo. Mamá extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Hacerlo mejor esta vez? Tal vez, pero va a ser diferente. La miré directo. No voy a volver a ser la decepción. Si regreso, es como un igual. Papá asintió. Eso es justo. Nos quedamos allí mientras el sol empezaba a caer, hablando, de verdad hablando. No era perfecto. Todavía había dolor. Años de cosas que no se arreglan en una tarde. Pero era un comienzo. 3 meses después, cerré la propiedad número 5. Otro dúplex. Mejor estado. Números sólidos. Por primera vez, lo publiqué en redes. Propiedad número 5. Empecé con nada más que disciplina y una cuenta de ahorros. Sin dinero familiar. Sin herencias. Solo trabajo. Si crees que no puedes hacerlo porque no tienes ayuda, estás equivocado. Solo tienes que empezar. En una hora, la publicación tenía 200 me gusta. Mensajes. Gente pidiendo consejo. Y un comentario de mamá. Estoy muy orgullosa de ti, cariño.
Siempre lo estuve, aunque no supe demostrarlo. ¿Te quiero? Le di me gusta. Teo me llamó. 5 propiedades, básicamente ya eres un magnate. Soy un tipo con 5 propiedades pequeñas y un Civic con la luz del panel que me indica revisar el motor. Sí, pero ahora es por elección, me dijo Teo entre risas. Me reí con él, pero tenía razón. Había construido algo real. Algo que nadie podía arrebatarme. Algo hecho de disciplina, sacrificio, y de negarme a quedarme pequeño solo porque otros no podían verme. Esa tarde conduje a la primera propiedad. Me senté en el porche y vi caer el sol. Mi teléfono vibró. Papá. Oye, hijo, tu madre y yo estábamos hablando. Nos gustaría invitarte a cenar. Celebrar como se debe. Tú eliges el lugar. Hace un año, habría sospechado. Habría buscado la trampa. Ahora solo sonreí. Claro, papá. Suena bien. Hicimos planes para el martes. Colgué, y miré la propiedad. La primera. La que empezó todo. No era perfecta. La pintura necesitaba retoques y el césped, definitivamente, un poco más de trabajo. Pero era mía. Como la vida que había construido, difícil, llena de esfuerzo, pero completamente mía. No fácil, no perfecta. Y eso, no solo bastaba. Era todo. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.